A ver, voy a escribir esto que me están... Buenos días a quienes están viendo el video. Entonces, Den Tolaba Denise, bueno, y Marianela Pepe. Bueno, termino acá y veo qué pasó, que se traspapeló, ¿sí? ¿Alguien más necesita que revise algo de calificación? Que no apareció en la planilla, que no tiene su nota. Por nada, de nada. Bueno, entonces me quedo con esta tarea para cuando termina la clase. Y preguntas, ¿han estado leyendo? ¿Han estado viendo videos? ¿De ahí han surgido preguntas? Por mi parte no, profe. ¿Por tu parte no? Bueno. Ya tienen otras pistas automáticas, ya es distinto para ustedes estudiar porque, bueno, han estado estudiando sistemáticamente. Es decir, que están disfrutando de ciertos abdominales cerebrales porque han estado entrenando mucho. Bueno, miren, lo que yo les voy a recordar, porque esto ya se los comenté, es que cuando vamos a lugares geométricos, hay en el plano y en el espacio. Los que son en el plano son de álgebra y geometría 1. Los que son en el espacio son de álgebra y geometría 2. ¿Sí? Así que hasta lo que vamos a ver hoy va nuestro programa. Y es hasta ahí que entraría el coloquio. ¿Sí? Lo demás es recreativo. Quien guste, ya ahí quien tenga tiempo, no es obligatorio. Cuando hablamos de lugares geométricos estamos hablando de conjuntos de puntos que verifican determinada propiedad. Por ejemplo, el lugar geométrico del que hemos venido hablando desde siempre es el de los puntos del plano que tienen igual distancia a un punto fijo llamado centro y esa distancia se llama radio. A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿De una circunferencia? Sí, muy bien. Es un lugar geométrico. Ahí estamos utilizando el concepto de distancia, porque los x y del plano que van a pertenecer a la circunferencia tienen igual distancia a un punto fijo. Entonces estamos utilizando la fórmula de distancia entre puntos. Esa distancia constante recibe el nombre de radio, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de lugar geométrico conocido. Puede ser que los otros lugares geométricos no sean tan conocidos, pero los vamos a ir conociendo. ¿Qué lugares geométricos vamos a ver? Vamos a estudiar la circunferencia, la parábola, la hipérbola y ustedes van a investigar la elipse, que con toda la bibliografía que tienen a disposición no va a ser dificultad, pero cualquier cosa me consultan. Entonces, ya vimos cómo podemos definir la circunferencia utilizando el concepto de distancia. Pero estos lugares geométricos reciben el nombre de cónicas.
¿Por qué? Porque se encuentran intersectando el cono con distintos planos. Por ejemplo, cuando intersectamos a un cono con un plano que es perpendicular al eje de simetría del cono, se forma una circunferencia. Cuando intersectamos al cono con un plano que es paralelo al eje de simetría y no lo contiene, lo que encontramos es una cónica que tiene una ramita infinita para un lado y otra ramita infinita para el otro y que recibe el nombre de hipérbola. Cuando intersectamos el cono con un plano inclinado de esta manera, que intersecta a una hoja del cono pero no a la otra, esta intersección recibe el nombre de parábola. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que estos lugares geométricos también se pueden interpretar como intersección de una superficie con un plano. El cono como superficie lo van a estudiar en los lugares geométricos en el espacio. Es una cuádrica, no es una cónica. Las cónicas son planas, ¿sí? Las cónicas pueden ser graficadas en un plano. Cuando recién hablábamos de circunferencia, hablábamos de esta distancia constante a los puntos de la circunferencia respecto del punto fijo llamado centro. Ese centro puede estar en HK, ¿sí? Y considerando que entonces los puntos C, los puntos P que tienen distancia C igual a constante, forman vectorcitos de longitud constante y esa longitud es el radio. Pero esta longitud, módulo o norma de estos vectorcitos en realidad no hacen más que remitirnos a la fórmula de distancia entre dos puntos. Son distintas maneras de decir lo mismo. Y entonces decimos que esa es la fórmula de una circunferencia con centro en HK y radio R. Digamos que en esta cónica no tenemos dificultades, no creo que tengan dificultades. Algo que necesitamos para análisis matemático 2 es saber cómo pintar exteriores o interiores de cónicas. Por ejemplo, para poder hablar del exterior de esta circunferencia, vamos a utilizar esta inecuación en dos variables. Nosotras y nosotros hasta ahora habíamos hablado de inecuaciones en una variable, en la variable X u otra variable, pero en una sola. Cuando nosotros en vez del igual en una cónica ponemos el mayor o igual, menor o menor o igual, estamos hablando de el exterior, el interior, el exterior con borde o el interior con borde respectivamente. Por ejemplo, acá nosotros tenemos graficada la circunferencia de radio 9 centrada en menos 1, 2. Acá tenemos graficado el exterior de la circunferencia centrada en menos 1, 2 y radio 9. Es decir, que la circunferencia se pinta punteada, no está conteniendo el borde. Y el exterior verifica esta inecuación que tenemos acá en gris. Ahora, ¿cómo hago para saber si tengo una inecuación, si pinto para adentro o pinto para afuera? Una de las formas que podemos hacer es evaluar en el centro. ¿Qué pasa si evalúo cuando x es menos 1 e y es 2? Menos 1 más 1, 0, a la 2, 0, 2 menos 2, 0, a la 2, 0, 0 más 0, 0, 0, ¿es mayor que 9? No. ¿Estamos de acuerdo que 0 no es mayor que 9? Sí. Sí, bien. Entonces, 0 no es mayor que 9, es decir, que el centro no es lo que está pintado.
Si no pinto el centro, entonces pinto el exterior. Si en vez de mayor utilizo menor, voy a pintar el interior. Si es mayor estricto o menor estricto, no voy a pintar el borde. Si es mayor o igual o menor o igual, la circunferencia la voy a pintar con trazo continuo en vez de trazo discontinuo. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es la forma del interior de la circunferencia. Nuevamente, si consideramos el centro, menos 1, 2, vamos a obtener que 0 es menor que 9. ¿Y 0 es menor que 9? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es el interior de la circunferencia. Bien. Profe, Sí, yo tengo una consulta de un poco más arriba de eso, sí. de cómo sacar el centro, en la fórmula del centro. O sea, ¿de dónde sale? ¿El centro de la circunferencia? Claro, porque te da como la fórmula de del el centro función del parámetro y después te dice los centros en función del parámetro son de coordenadas tal. En este. Ahí, claro. ¿Cómo sale el de abajo? Sería a donde se hace cero la ecuación de arriba. A ver, Valores de m que hacen cero. a ver. Lo que nosotros tenemos es una familia de circunferencias ahí, ¿sí? Porque las variables son x, y. Si m fuera una tercera variable, tendríamos una cuádrica. Y estamos hablando de cónicas. Las cónicas son en el plano, tenemos solamente dos variables, ¿sí? Ahora, hay un parámetro. La cuestión es que ese parámetro lo readecuo, ¿sí? Haciendo completamiento de cuadrados, y con esto lo que vamos a lograr es encontrar esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que con el completamiento de cuadrados no hay inconvenientes. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, miren. Lo que nos dice la fórmula es que restamos h. Ahí lo que estamos restando es m. Y si esto lo escribimos de otra manera, menos 2m, lo que estamos restando ahí es menos 2m. Entonces, si pensamos que al centro lo habíamos definido como HK, H es lo que le resto a X, K es lo que le resto a Y. Por esa razón, cada una de las infinitas circunferencias de esta familia van a tener centro en m menos 2m. ¿Qué es esto? Cuando m valga 1, se va a generar una circunferencia con centro en 1 menos 2. Cuando m valga 0, se va a generar una circunferencia con centro en el origen. Cuando m valga 2, se va a generar una circunferencia con centro en 2 menos 4. Y así sucesivamente. Son infinitas circunferencias. Mira, para que puedas ver esto, ¿sabés qué vamos a hacer? Espérame un poquito. Espérame un poquito, que vamos a ir a un GeoGebra con el deslizador. Profe, ¿y el centro de la circunferencia se mueve como por una recta mientras va cambiando? Algo así. A ver, ni idea. Ahora le vamos a pedir el rastro, si podemos.
Espérame que voy a copiar esto. No había estudiado por dónde se mueve los centros. A ver, vamos. Acá. A ver si... Uy, mira, se generó solo. Buenísimo. Espera que... ustedes no están viendo lo que estoy haciendo. Esperen que dejo de compartir esto. Miren, lo que hice fue copiar la ecuación que tenemos en el PDF y entonces, por lo que les comentaba que en el plano tenemos variables X e Y, se generó un deslizador en M. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle que nos escriba el centro. Vieron que aparece solo la palabra conic. Esto de que se les desplieguen las posibilidades de comandos lo pueden ver en el GeoGebra online, no en la app de GeoGebra, ¿sí? Y la conic, esta, si ustedes lo tienen en español les va a decir cónica, se llama EQ1, ese es el nombre que le puso, ¿sí? Entonces ahí yo voy a escribir, y lo pueden escribir ustedes, y lo pueden hacer ustedes también. Díganme si alguien quiere ir haciéndolo, lo espero. Ahí, por ejemplo, M es igual a 1. Entonces nos está diciendo que el centro es menos 1, 2. Miren, si hacemos que el deslizador cambia el radio de la circunferencia y también va cambiando el centro. Y todas esas son las circunferencias que pertenecen a la familia en donde M es un parámetro real. Graficamos algunas, no graficamos todas. Y como dijo recién el compañero, se desplaza esa A en una recta. Miren, lo que vamos a decirle es que marque el rastro. A ver si es esto. Para que se grafique la recta que allá había visto el compañero. Sobre esa recta están los centros. Y a su vez van cambiando también los radios. Es decir que con esa cuenta que hicimos, con ese completamiento de cuadrado, pudimos hablar de todas ellas, de las infinitas circunferencias. Lo que vamos a hacer con esto es guardarlo. Ustedes pueden crear esto, ¿sí? Para esto utilizamos GeoGebra 2D. Si utilizan la app en el celular, tienen que buscar la app que dice Calculadora Suite. Si quieren ir descargándola para poder ir graficando mientras yo grafico, no hay problema. Si están viendo en el celular y tienen por ahí una tablet desocupada, ahí tienen que descargar la app. Si tienen desocupada una NET, NOT o una PC de escritorio, lo pueden ver online. Si no tienen para conectar a Wi-Fi el otro dispositivo, pueden descargar después ustedes, con tiempo, de la página web el GeoGebra Calculadora Suite y tenerlo instalado para usarlo offline. ¿Sí? Pueden descargarlo al software para usarlo sin conexión a internet. Entonces, y si alguien haciendo alguna de estas cuestiones tiene algún inconveniente, me pregunta. Esto entonces es
ejercicio, no, ejemplo, no es ejercicio, es ejemplo. De circunferencia. Lo que vamos a hacer es compartirlo. Lo vamos a agregar en nuestro PDF para que ustedes puedan visualizarlo. Bueno, entonces, ahora quedó respondida la pregunta. Sí, sí, profe. Bueno. Vamos a volver entonces. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que va a definir una parábola. Ustedes muy seguramente hasta ahora, cuando les hablaban de parábola, lo asociaban a una función de segundo grado. Pero la realidad es que la función de segundo grado es solamente una parábola de eje vertical. Pero el eje de una parábola puede ser cualquier recta. La definición de parábola, entonces, como lugar geométrico, es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual distancia a un punto fijo, llamado foco, y a una recta llamada directriz. Por ejemplo, decimos que este punto pertenece a la parábola porque este punto tiene distancia al foco igual que a la directriz. Y esa directriz es horizontal solamente en las parábolas que son función. Pero una parábola puede tener directriz vertical, directriz que sea cualquier recta, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que vamos a conocer muchas otras parábolas que no son funciones. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente habíamos visto la parábola que es función, pero hay otras parábolas que aunque no son función, igualmente son parábolas. La característica que tiene este foco es que la distancia al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder saber, porque el vértice y el foco están siempre alineados, qué directriz es la que vamos a tener o vamos a poder deducir en función de cuestiones como estas qué elemento es el que nos está faltando en la información. Pero entonces, ahora ustedes saben las fórmulas de distancia. Entonces, los x, y que pertenezcan a la parábola, como puntos, van a tener distancia a otro punto igual que la distancia de punto a recta. Y es entonces de esta manera que diciendo que la distancia de estos puntos al foco son iguales a la distancia de estos puntos a una recta,
con esa forma vamos a obtener la ecuación de la parábola. Entonces, distancia de punto a foco, si el foco está, por ejemplo, en 0C, va a ser distancia entre puntos. Y si esto es así, entonces distancia de ese punto XY a la recta directriz, que es Y igual a menos constante, va a verificar Y más constante igual a 0, entonces con normal 0, 1, entonces esta va a ser la fórmula de distancia de punto a recta. Esta igualdad es la forma de simbolizar la palabra equidistancia. Equidistancia nos dice que hay igual distancia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y haciendo cuentas, es que vamos, por ejemplo, elevando todo a la 2, surge este renglón. Y después, simplificando, asociando, derivamos en que la forma de esa parábola, algebraicamente, ahora la vamos a decir como 4 por I por C igual a X a la 2. Es decir que la distancia del foco al vértice la multiplicamos por 4, la variable lineal es Y, entonces las ramas van hacia arriba o hacia abajo, pero nos podemos encontrar con esta parábola, que no es función, porque si hacemos una recta vertical, a esta la intersectamos 2 veces. Entonces, es parábola, pero no es función. La estudiamos en álgebra, pero no la podemos estudiar en análisis. En este caso, el foco y el vértice están alineados horizontalmente y la directriz es vertical, pero el vértice es un punto de la parábola. Entonces, la distancia del vértice al foco tiene que ser igual a la distancia del vértice a la directriz. ¿Por qué? Y porque de esta manera estamos verificando la definición de parábola. Ahora, el punto D, ¿es un punto de la parábola? Sí, porque la distancia que hay de D a F es igual a la distancia que hay de D a la recta directriz. Lo mismo para el punto B, es decir que verifica la definición del lugar geométrico. No se le escucha, bro. Se le recayó.
Profe, tenés el micrófono apagado. Ay, agradecida, Ro. Les estaba pidiendo disculpas porque me dio frío. Me puse la campera, toqué un cable y se reseteó todo. Entonces, ahora esperen que tengo que volver a abrir todo porque se cierra. Estábamos en esto. Entonces, cuando planteamos que sean puntos de la parábola, vuelve a ocurrir lo mismo. La distancia del punto al foco tiene que ser igual a la distancia del punto a la directriz. Lo que ocurre es que la directriz ahora es una recta vertical y el foco está alineado horizontalmente con el vértice. Entonces, el foco va a ser de componentes C0. Sí, y no logré sacárselo, no sabría cómo. No, miren que hemos probado distintas cosas. ¿Ahora se sigue escuchando el ruido? No, profe. Bueno, seguimos así entonces. Agradecida.
Profe, yo no tengo muy claro después donde dice ecuaciones de las parábolas con vértice en B igual a HK, el tema de trasladar las coordenadas. Sí. Supongamos que, o sea, se complica mucho en cuanto a fórmula, pero es posible hacer esta misma deducción con vértice en HK. ¿En qué consiste esto? Vean, vamos a ir al GeoGebra. Lo vamos a visualizar nada más, porque no se toma la deducción de esa fórmula, esa dificultad no, con HK no tiene sentido. Entonces, miren, supongamos que, ahora vamos a generar uno nuevo, vamos a decir que 4 por I menos K, esto es 4 por I menos K, que va a ser a la 2, entonces vamos a sacar 4, igual a 4 por X menos H. Entonces se nos van a crear dos deslizadores, H y K, ¿sí? Cuando cambia H, logramos desplazamientos horizontales, ¿sí? Cuando cambia K, logramos desplazamientos verticales. Si nosotros le pedimos que nos muestre el vértice, ustedes tienen las fórmulas para encontrar el vértice, ¿sí? No es que lo van a encontrar de esta manera, pero para que lo puedan ir visualizando. Entonces, se desplaza H, se desplaza también el foco, no solamente el vértice. Pero en la ecuación el cambio lo vamos a ver en el vértice. Y si desplazamos K, se desplaza también el vértice verticalmente y el foco, porque el foco siempre va alineado con el vértice. Ahora, otra cosa que le podemos pedir y que ustedes van a saber encontrar con las fórmulas que aparecen en la bibliografía es la directriz. Se nos desplaza horizontalmente el vértice y siguen estando a igual distancia el foco y la directriz. En consecuencia, cada parábola tiene una directriz distinta. Si nosotros generamos desplazamientos verticales, no cambia la directriz, solamente cambia el foco, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo infinitas parábolas. ¿Respondió esto lo que me preguntabas? Sí, profe, gracias. De nada. Desplazamiento. Lo vamos a agregar al material para que ustedes puedan visualizarlo. Uy, qué bueno, me pareció compartir de una. Entonces, esto lo vamos a agregar. ¿A dónde está HK? Lo que ocurre es que la forma algebraica de escribir ese desplazamiento es como está escrito en el apunte. Y tener esa forma les va a ayudar
cuando en álgebra y geometría 2 rototrasladen cónicas y cuádricas. Así que las quiero ver y los quiero ver armando Bond para poder rototrasladar, y ahí van a encontrarle más sentido a todo eso algebraico que por ahí parece tan nuevo, ¿no? Es la forma algebraica de decir esto que pudimos visualizar. Ahora voy a dejar de compartirles esto. Nos vamos a volver al Word. Este es el link que incorporamos con lo que visualizamos recién. Entonces, lo que les está diciendo esto algebraicamente es que a X lo vamos a pensar como un X' que lo desplazamos H lugares. Entonces X' va a ser X menos H, y X' va a ser el lugar a donde se traslada horizontalmente. Lo mismo que ahí, lo vamos a pensar desplazado como un Y' desplazado K veces verticalmente. Entonces el Y', la nueva coordenada trasladada, va a ser Y menos K. Y de esa manera algebraicamente surge la traslación. Por eso decimos, bueno, si nos desplazamos Y' y X', entonces en función de X e Y surge X menos K e Y menos H. Ni idea, porque si el vértice está en HK, ahí le resto K y a X le resto H. A ver. Ah, está bien. ¿Lo dije al revés? Está bien escrito. Bueno. Esto de que GeoGebra, cuando nos traza segmentos, brinda la distancia, nos permite ver que acá la distancia de B a F es de 7,54 y la distancia de B a la directriz también es de 7,54. Pero son ejemplos, porque en realidad esto ocurre para todos los puntos de la parábola. Por ejemplo, la distancia de este punto al foco es 1,02 y la distancia de este punto a la recta también es 1,02. Acá tenemos otro punto de la parábola que tiene distancia al foco 5,52 y distancia a la recta también 5,52. Y bueno, a partir de esto empezar a jugar con todas las fórmulas y los conceptos, porque por ejemplo, si nosotros sabemos de la parábola el vértice y el foco, podemos deducir que la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz, es decir, que tengo una directriz horizontal que está 2 unidades hacia abajo. Si acá estuviera el foco, lo que nosotros veríamos es que tendríamos acá el foco, acá el vértice, y tendríamos la directriz 2 lugares para arriba, ¿sí? Una vez que tenemos foco y directriz, podemos encontrar la parábola con la fórmula del lugar geométrico, ¿sí? Utilizando las distancias, y deducimos entonces la fórmula. De esta manera, vamos a poder encontrar distintas consideraciones. Algo que es muy frecuente es utilizar o pedir de una cónica sus elementos. En la circunferencia no tenemos más elementos que centro y radio, ¿sí? Pero en la parábola nos pueden pedir el vértice, que lo encontramos haciendo completamiento de cuadrados. Nos pueden pedir el foco, que sabemos que la distancia del foco al vértice aparece multiplicada por 4 en ese numerito. Entonces ahí sabemos que la distancia del vértice al foco es 2, que la distancia del vértice a la directriz es 2.
Sabemos que como y está elevado a la 2, va a ser una parábola con ramas a derecha o a izquierda. Por ser este número positivo va a tener ramas a derecha. Si fuera este número negativo tendría ramas a izquierda. Entonces, vamos a poder empezar a hacer, una vez que tengamos todo el conocimiento, muchas deducciones, ¿sí? Que nos van a permitir resolver ejercicios. De la misma manera que habíamos visto antes, conociendo una parábola, tenemos una ecuación. Generando una inecuación, podemos obtener su interior con borde, su exterior con borde. ¿Sí? Los dominios de las funciones de segundo grado son de esta forma. Por esa razón es tan importante que sepan no solamente la cónica, sino también saber cómo decidir si pintar su interior o su exterior para poder hablar de un dominio de funciones de dos variables. Por ejemplo, si decimos que x es mayor que y a la 2 y agarramos el punto 1, 0, ¿sí? Cuando x es 1, 1 es mayor que 0 a la 2. Entonces pinto acá. Por ejemplo, en este, si agarramos el menos 1, 0, menos 1 es menor que 0 a la 2. Entonces pinto hacia donde está ese punto, es decir, pinto hacia afuera. Y de esa manera, con un punto, decido si me quedo con el interior o con el exterior. Bien. Ahora, con esto de las distancias, podemos hablar de algo que se utiliza en un sistema de comunicación naval. Y también podemos describir las trayectorias de esos cometas que vemos una vez y no los vemos más. Vieron que hay cometas que dicen, bueno, y en tantos años va a volver a pasar por este lugar. Entonces, ese no tiene una trayectoria hiperbólica, ¿sí? Tiene otra trayectoria que es la que van a investigar ustedes. Pero hay cometas que pasan una vez cerca de la Tierra, son visibles para la Tierra, una sola vez en toda la vida planetaria, ¿sí? No es que nosotras y nosotros no los vamos a volver a ver. No van a pasar nunca más, ¿sí? ¿Por qué no van a volver a pasar nunca más? Y porque tienen una trayectoria hiperbólica y la hipérbola tiene ramas infinitas, entonces sigue describiendo la trayectoria de una cónica, pero nunca más va a volver a pasar por ese lugar. ¿Por qué? Y porque sigue en esa trayectoria. La deducción de esta fórmula, ¿sí?, es un poco más complicada y desde que yo no recuerdo que la hayan tomado en un final. Entonces, ustedes la tienen ahí, para curiosos, pueden preguntar también, ¿sí? Pueden leerla, pueden preguntar, pero tienen que saber que esta, la de la hipérbola, no recuerdo que se haya tomado. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hipérbola, lo describimos como un lugar geométrico que para empezar ya se complica la cosa porque tiene dos focos que están alineados, ¿sí? Pero tiene dos focos. Y a su vez, lo que se considera es el valor absoluto de la diferencia de las distancias. Es decir, siempre se considera un número positivo por ese valor absoluto. Pero surge de restar distancias. Entonces, a la distancia de este punto a este foco, le resto la distancia de este punto a este foco, y en valor absoluto se genera una constante. Entonces, si consideramos que la distancia del punto a F1 es d sub 1, y la distancia del punto al foco 2 es d sub 2, entonces el valor absoluto de d sub 2 menos d sub 1 es igual a constante, o el valor absoluto de d sub 1 menos d sub 2. Por estar el valor absoluto vamos a obtener lo mismo, sea la diferencia que sea.
Entonces, con esta forma de distancias definimos el lugar geométrico hipérbola. En la hipérbola, lo que surge con una forma un poco más difícil y de más pasos es esta fórmula. Esta fórmula, ¿sí?, ¿qué tiene de característica? X está elevada a la 2 e Y está elevada a la 2, como en la circunferencia, pero en vez de suma y resta. Y en vez de tener A igual a B, A y B pueden ser distintos. En la circunferencia, A y B son iguales. Entonces, de esta manera estamos hablando de una hipérbola que tiene eje real en X, porque es el positivo, eje imaginario en Y, porque es el negativo, y tiene unas asíntotas determinadas por más menos B dividido A. Para que ustedes puedan imaginar esto de las asíntotas, yo les voy a comentar que ustedes conocen una hipérbola y que muy probablemente en análisis matemático les hayan dicho o les hayan hablado de la hipérbola equilátera. A ver, ¿de qué función la gráfica es una hipérbola equilátera? La racional. Excelente. Sí, muchachos, de la racional. La racional tiene asíntotas. En cero. Bueno, Y miren, los dos ejes. muy bien. Miren lo que yo les voy a decir ahora. No sé por qué se me está apagando un... a ver, esperen que dejamos de compartir esto. En realidad, que es una hipérbola rotada, lo van a ver en álgebra y geometría 2. Pero lo que vamos a poder ver ahora es de otra manera a la función racional. Vamos a ir a... acá. Ustedes muy probablemente la conocen como Y igual a 1 dividido X. ¿Sí? Y la escriben de esa manera, le ponen el nombre de función. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo que a X lo puedo pasar multiplicando? Sí, distinto de cero, sí. Sí, sí. Muy bien, si X es distinta de 0, sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, Multiplicar ambos lados por X. sí, es multiplicar ambos lados por X. Muy bien. Vamos a decir que 1 es igual a X por Y. El gráfico es el mismo, pero miren lo que cambió. Para GeoGebra ahora es una cónica. Entonces, le vamos a pedir el centro de la cónica EQ1. Tiene centro. Los focos. Tiene focos. Las asíntotas. A ver, esto era... Es decir, que la podemos evaluar como una cónica. Es una cónica. Es una cónica rotada. Porque si le pedimos los ejes, no sé qué es axis X. No, no axis, ejes solos. A ver. No me da los ejes. Bueno. Ese es un eje y este es el otro eje, ¿sí? Entonces,
Si rotamos estos ejes 45 grados, nos queda una hipérbola de la forma que vamos a ver ahora. Vamos a rotar EQ1 45 grados. Esto es lo que van a hacer en álgebra y geometría 2. Las van a rotar. ¿Sí? Entonces, y si, a ver, si rotamos EQ1 135 grados, no, 90 grados. Bueno, entonces, deja de ser función a donde la rotamos, ¿sí? Porque con rectas verticales la intersectamos 2 veces. Entonces, la función racional es una hipérbola, pero no todas las hipérbolas son funciones. Por esa razón las estudiamos en álgebra y las estudiamos con el nombre de hipérbolas. Bueno, esto lo voy a dejar por si alguien más lo quiere curiosear. Entonces es hipérbola equilátera. No me está brindando enseguida el link para compartir. Acá. Entonces, cuando hablamos de hipérbola, ustedes ya tienen algo en qué pensar, pero ahora vamos a pensar en más conceptos. Entonces, una hipérbola de este estilo tiene un Profe. gráfico, sí, Sigue compartiendo el GeoGebra. Dios santo, bien ahí, muy bien, despierto, yo no. Gente, me da vergüenza, es la segunda clase que bostezo en clase. Una ventana, no sé qué me pasa. Bueno, entonces, esperemos que a mí todavía no me llegó la imagen de lo que estoy compartiendo. Cuando nos encontramos con una hipérbola de este estilo, ¿sí?, que está sumando X y que está restando Y, quiere decir que tengo eje imaginario vertical. ¿Qué es eje imaginario? La recta que pasa por el centro pero no toca a la hipérbola. Este otro eje, el eje horizontal, que es el eje que tiene los focos, se llama eje real. Al eje real siempre lo toca. Y ese eje real, cuando la ecuación es de este estilo, tiene esta forma. Pero cuando la ecuación es con menos en X y con más en Y, es decir, de este estilo, entonces ahí tengo menos en X, el eje horizontal es el eje imaginario y tengo sumado Y, de manera que el eje vertical, el que contiene a los focos,
es el eje que intersecta a la hipérbola, ¿sí? Y ese es el eje real. Para esta hipérbola, a ver si está acá la ecuación. Para esta hipérbola, la ecuación es, entonces, es una hipérbola h, dos puntos, en donde restamos x a la 2 que está dividido en a la 2 y sumamos y a la 2 que está dividido entre b a la 2 y esto es igual a 1. Cuando la hipérbola tiene esa forma, entonces tenemos un gráfico de ese estilo. Vean que lo único que cambió es qué término tiene el signo menos, nada más, ¿sí? Bien, ahora, cuando nosotros nos situamos en una hipérbola de este estilo y la tenemos que graficar en el papel, ¿cómo podemos hacer? Generamos la información de las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas siempre tienen pendiente más menos b dividido a. Y esto está en toda esta información. Esta otra información que ven que es en imagen es de una bibliografía ecuatoriana. Tengo que buscar esa bibliografía para poder citarla porque no está citada, pero son libros de secundaria. Yo me quedé muy asombrada. Usualmente leo los libros de secundaria para saber qué traen aprendido. Y cuando encontré este tema con este nivel de profundidad en esa bibliografía, realmente quedé muy sorprendida, porque para mí era un tema universitario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos que graficar en una hipérbola en el papel? ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos que graficar x a la 2 dividido 4 menos y a la 2 dividido 9. ¿Sí? Y esto igual a 1. Esa va a ser la hipérbola que vamos a tener que graficar. Ahora no la vamos a ver. Esta hipérbola, por tener solamente x e y elevados a la 2, está centrada en el origen. ¿Sí? Entonces tenemos centro en 0, 0. Si habría algo sumándoles a X o a Y, ahí se movería o no, Sí, como una función. exactamente. Por ejemplo, mira, vamos a hacer una en donde x le restemos 1, le sumemos 1 y ahí elevamos a la 2 y ahí le vamos a restar 3. Ahí está.
Entonces, esta tiene centro en menos 1, 3. Ese es el centro para esa otra. No la estamos viendo, después la vamos a ver. Ahora, cuando nosotros vemos esta forma, ¿sí? Está dividida entre 4. Entonces, A es igual a 2. Quiere decir que para formar el rectángulo, lo que voy a hacer, voy a formar un rectángulo para ayudarme a graficar, es desplazarme horizontalmente desde C 2 lugares, a la derecha y 2 lugares a la izquierda. Entonces, voy a menos 1 más 2, 1, ahí me desplacé horizontalmente 2 lugares a la derecha, y me voy a desplazar 2 lugares horizontalmente a la izquierda. Ahí está. ¿Sí? Sumando y restando 2 a la coordenada en X. A ver, esperen que vamos a, como cambiamos el centro, vamos a cambiar el... Ahora, C ya tiene el nombre centro. Profe, Diga, perdón que me despisté. ¿De dónde salió ese 2 de mover 2 para cada lado? de que 4 es 2 a la 2, Ah, ok. Bien. el valor de A. Claro, es al cuadrado. Ahí, caché. Sí, Gracias. sí, ya ustedes ya saben que para mí no son cuadrados. Así que, ahora, B, ¿a qué es igual entonces? Si B a la 2 o B al cuadrado es igual a 9. A 3. A 3 a la 2. A 3. Bueno, entonces, verticalmente me voy a desplazar desde el centro 3 unidades. Entonces, para D, menos 1, 3 más 3, 6. Para E, menos 1, 3 menos 3, 0. Y ahí me desplacé 3 unidades para arriba y 3 unidades para abajo. Ahora, con esa información genero un rectángulo, ¿sí? ¿De qué manera? Este es el punto medio de un lado, este es el punto medio del otro, este es el punto medio del otro y este es el punto medio del otro. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a seguir haciendo puntos para poder graficar después el rectángulo. F va a ser el menos 3, 6. E va a ser el 1, 6. H va a ser el 1, 0. Y va a ser el menos 3, 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, a ver, polígono para... polígono. Entonces, DF a G, de G a H, de H a I. Este rectángulo nos va a orientar en las asíntotas. ¿De qué manera? Cuando nosotros confeccionemos la recta que contiene esta diagonal, tenemos una asíntota. Y cuando confeccionemos la recta que tiene esta otra diagonal, tenemos otra asíntota. ¿Sí? Ahora volvemos a nuestra fórmula. Acá. Sabemos que X es el eje real e Y el imaginario. Entonces, no intersecta al eje vertical, sí intersecta al eje horizontal. Si nosotras y nosotros graficáramos a mano alzada la hipérbola con esta información,
Sabemos que ese punto es el vértice y se hace asintótica a esta recta. Y se hace asintótica a esta recta. Uy, bueno. ¡Ay, no! Y de esta manera, este puntito que encontramos acá es otro vértice. Voy a tener una rama para acá y otra rama. Bueno, no se pasa de la cinta. Entonces, así graficamos en papel. Obviamente ustedes seguramente tienen más pulso que yo. Muy seguramente. Miren. Ahí la graficó GeoGebra. La verde la graficó GeoGebra. ¿Sí? Entonces, con la información del centro de A y de B, puedo graficar la hipérbola y las asíntotas. Ahora lo que vamos a aprender es este desastre. Igual se los voy a compartir. Gente, en mi segundo grado hipérbola, en mi segundo grado de mouse, sigo graficando mal. Hipérbola a mano alzada. Porque en realidad esto es lo que ustedes tienen que hacer, las van a tener que graficar. Entonces, ahora vamos a este. Y vamos a agregarlo por acá el link. ¿Sí? Bueno, ahora, lo que nos estaría faltando, ya encontramos el centro, ya encontramos los vértices, nos estarían faltando los focos. Para poder hablar de los focos, tenemos que hacer uso de una relación que hay entre A, B y la distancia del centro al foco, que acá la llamamos F. En realidad, forman entre esas tres distancias, o entre esos tres segmentos, se forma un triángulo rectángulo, y entonces, mediante el teorema de Pitágoras, van a poder despejar A, despejar B o despejar la distancia del centro al foco. A y B aparecen inmediatamente en la ecuación, pero hay veces que tenemos otra información. Podemos tener por información F y A, y entonces despejar B, o por información F y B, entonces despejar A, ¿sí? Esta relación es muy útil. Ustedes tienen que tener en cuenta que siempre se considera a A como la distancia horizontal, a B como la distancia vertical y la hipotenusa como la distancia del centro al foco.
Entonces, de esta manera se encuentra este valor C, ¿sí?, que aparece tan frecuentemente, y ya sabemos cómo hacer sumando y restando para desplazarnos a derecha y a izquierda si los focos están alineados horizontalmente, arriba y abajo si los focos están alineados verticalmente, ¿sí? Y no hay más movimientos que estos. ¿Por qué? Porque en álgebra y geometría 1 vemos solamente esas dos posiciones. Bien, entonces, a su vez, vieron que cuando nosotros graficamos también dos puntos medios de lados que reciben el nombre de vértices ficticios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasa por ahí la hipérbola. Pero bueno, son elementos y se enuncian y nada más. Este tema no tiene mayor dificultad, ¿sí? Realmente es un tema que leyéndolo tranquilos y tranquilas van a poder resolver todo el trabajo práctico. Igual van a poder consultar. Bien, entonces ahí tenemos más información de esta bibliografía que les voy a buscar después la cita. Hay algunos ejercicios, si quieren resolver más ejercicios. Hay ejemplos, si necesitan ver algunas cuestiones más con detalle. Todo lo que yo les grafico prolijamente con GeoGebra, ustedes lo van a tener que graficar, y bueno, ustedes en dibujo no tienen dificultad. Pero quiero que para poder dejar un haz de luz hacia lo que sigue, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dicen hallar el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de la recta Y igual a X y del punto menos 1, 1? Por esa forma de enunciado y por la definición de parábola, sabemos que la recta Y igual a X es una directriz y el punto menos 1, 1 es un foco, que estamos hablando de una parábola de directriz Y igual a X y foco menos 1, 1. Que nosotras y nosotros estudiemos en álgebra y geometría 1 directrices solamente horizontales o verticales, no quiere decir que no haya otras. La cuestión es que cuando vamos a la fórmula de parábola, igualamos las distancias, utilizamos la fórmula de distancia entre puntos y distancia de punto a recta, y se nos genera esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de una parábola, aunque ahora no sepamos escribirla como tal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando nos encontremos con una ecuación de este estilo, vamos a poder hallar una bond, que es una base ortonormal, en la que esa parábola va a tener la forma que conocemos ahora. Entonces es muy importante que conozcamos bien las formas de las cónicas ahora, porque después vamos a tener que rototrasladar y llevar a una de estas formas que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Si ustedes le ponen toda esta ecuación, así, miren, le voy a hacer copy, la voy a copiar, vamos a ir al GeoGebra. Profe, ¿le quedó el GeoGebra que habíamos hecho recién de lo de la hipérbola? Sí, Por si era que, si es que se puede, si no le molesta, de ver cómo se sacarían los focos en este ejemplo. sí. Entonces lo que vamos a hacer es abrir otro GeoGebra. Esperen que esto va lento hoy, ni idea qué pasa. Les voy a compartir el otro para no perder lo que llevo en el... lo que llevo en el portapapeles. Entonces, ahí
pegué lo que veníamos haciendo. Ese es el gráfico que se nos presenta con esa forma. ¿Qué pasa? Ven que lo define como cónica, EQ1. Entonces, le vamos a pedir la directriz. La directriz de la cónica EQ1. Es la Y igual a X. Le vamos a pedir el foco de la EQ1. Es el menos 1, 1. ¿Sí? Tiene foco, tiene directriz, entonces es una parábola. Aunque no es de las parábolas que grafiquemos o estudiemos ya, ¿sí? Pero es la parábola que vamos a aprender a rototrasladar mediante un abón en unos meses, ¿sí? Entonces, ahora, esto era para, el gráfico ustedes ya lo tienen en el material. Para que ustedes sepan que hay más cosas, ¿sí? Que no es todo, porque muchas veces lo que nos ocurre es que, es cierto, aprendimos mucho, pero no tenemos que perder el objetivo de que todavía nos queda mucho por aprender, ¿sí? Entonces, ahora, cuando nosotros nos encontramos con esto, volviendo a lo que decía el compañero, ¿qué es lo que vamos a saber? Nosotros sabemos que A es igual a 2 y que B es igual a 3. Entonces, en nuestra hipérbola, 2 a la 2 más 3 a la 2 es igual a F a la 2, o C a la 2, ¿sí? Cuatro más 9 son 13. 13 es igual a F a la 2. Entonces, la distancia focal va a ser igual a raíz de 13. Esto en función de lo que vimos recién. Entonces, desde el centro, sumo raíz de 13 para que aparezca un foco y resto raíz de 13 para que aparezca el otro foco. Entonces, venimos acá. ¡Oh! El centro es menos 1, 3. Entonces, a menos 1 le resto raíz de 13 y aparece el de la izquierda. Estamos a la altura 3 y apareció un foco. Y ahora, al menos 1 le sumo raíz de 13, estamos a la altura 3 y ahí apareció el otro foco. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer con esto, que generó un interrogante, es... Ahora vamos a desplazar esto acá, por acá. Y vamos a hacer una imagen con esto. Y ahí tienen los focos. Entonces, esto, esperen que voy a buscar a dónde había agregado esa hipérbola. Agrego la imagen al PDF. Ahí está la que la manual cerrar. Ahí agregué la imagen. A ver, para que ustedes verifiquen ahora, miren, lo que le voy a decir es
que nos dé los focos de EQ1 y me sobrescribe J y E. ¿Sí? Son exactamente los focos que brinda GeoGebra. Lo que pasa es que ustedes van a tener que saber escribirlos de la manera que yo les escribí acá, ¿sí? Encontrar la distancia focal y bueno, hacer el desplazamiento, escribir las coordenadas como las escribí yo, pero realmente no tiene mayor dificultad. ¿Alguna otra consulta? Profe, y si la hipérbola sería, en vez de restar el i al cuadrado, se resta, el que está restando es x al cuadrado, el foco se mantendría constante el x y lo moveríamos en i, ¿o no? Yo O movería sea, los si dos fuese por como al igual. revés. Sí, exactamente. Ay, Sí, mira, la vamos a dar vuelta en... Lo que vamos a hacer es a esto, a ver si lo puedo copiar desde acá. A ver, espera que lo vamos a hacer en uno nuevo para que para que ustedes lo puedan ver. Es x más 1 a la 2 menos y menos 3 a la 2, 9 igual a 1. Entonces, venimos acá. A ver, espera, mira. Y lo único que cambia es el signo, lo único, ¿eh? Es decir, a donde había el término que tenía menos pasa a tener más y el término que tenía más pasa a tener menos, entonces esto es menos por x más 1 a la 2 dividido, no cambiamos los números, 4 más y menos 3 a la 2 dividido 9 es igual a 1. ¿Vieron lo que apareció? Ah, verde era la otra. Espera. Mira, en donde teníamos vértices ficticios, solamente cambiamos los signos, para esta es vértice real. Y el vértice real, para la primera que graficamos, pasa a ser vértice ficticio. Tienen las mismas asíntotas, porque A y B no cambiaron. Tienen el mismo centro, porque H y K no cambió. Lo único que cambió es el eje real y el eje imaginario. Entonces, el término que tenga el signo negativo, ¿sí?, va a determinar cuál de las dos parábolas voy a graficar. ¿Respondió Emi esto? sí, sí, ahí entendí. Justo estaba terminando de copiar algo. Sí. Sí, sí, era lo que estaba pensando, pero no me salía la explicación.
Mira, esta es una. Vamos a dejar esto. Y entonces vamos a agregar acá en vez de esto, esto. Y miren, desde el centro, 1, 2, 3 y un poquito más. Desde el centro, 1, 2, 3 y un poquito más. Es decir que esto, por no cambiar ni A ni B, es, es igual. Entonces, mira, vamos a generar acá una imagen. Y vamos a incorporar esta otra imagen. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene? Bueno, muchachas y muchachos, han terminado de ver la teoría completa de álgebra y geometría. Felicitaciones. A partir de ahora, los martes y los jueves, tenemos 1 hora de consulta. ¿Prefieren que sea a las 9 o prefieren que sea a las 10? A las 10, por favor. Bueno, listo. A las 10. A las 10. Genial. A las 10 entonces, hasta el final del cuatrimestre, para responder lo que vaya surgiendo de lo que van resolviendo. Bueno, nada, despedirme. Chao, hasta luego. Chao, profe. Profe, una consulta. Diga, sí. Chao, profe, muchas gracias. El tercer parcial, ¿que va a ser solo cuestionario? Sí. Ah, ok. Dale. Profe, Diga. yo quería saber qué entraba en el tercer parcial. ¿Sería todo lo de la unidad 6 también? Desde ¿Todo que lo de dejamos recta de de plano? ver, desde a donde quedamos, en el segundo parcial, Sí. hasta lo que alcancen a ver en R3. René en la clase pasada me dijo que iban por el 10, 11. Hay que seguir el ritmo de la clase, o sea, no creo que mucho más que algo así, porque el martes que viene no hay clases y después ya directamente van a rendir, entonces hoy estarían teniendo la última práctica. Por mi parte no creo que entre todo R3. Bien. Bueno, gracias, profe. Por nada. No dejen de estar en la clase práctica hoy, porque ahí es a donde van a terminar de definir estas cosas. Profe, perdón, yo entré, no sé si Diga. 5 minutos tarde. Sí. ¿Ahí que se habló del parcial entonces? Porque no sabía que iba a ser todo cuestionario. No, lo habíamos hablado en la clase pasada. ¿Ah, sí?
Sí, no, esta Ay, no, clase no no me la hablamos. acuerdo. Está, bueno, ¿Y va a ser de gracias. navegación libre? No, van a tener más tiempo, porque además van a hacer más preguntas. No, van a tener que pensar tranquilos cada pregunta, responder y después seguir. Entonces vamos a poder tener la nota del parcial enseguida. Sí, Joya. exactamente. Buenísimo. Sí, es una de las ideas, sobre todo porque es fin de cuatrimestre.